¿Cuáles serían las críticas que más se le hacen al movimiento Procomún de diferentes actores por ahí que tienen visiones contrapuestas? Uf, las críticas, bueno, eso sí hay un montón, porque por lo general esto lo relacionan mucho con otros modelos políticos que no son también muy populares, y pues porque también el mismo modelo de gestión colectiva como al margen de una regulación eh, pues pues más fuerte, ¿no? Como el estado del mercado hace que existan muchas personas que no estén muy de acuerdo. Por ejemplo, al principio de mi carrera, recuerdo que habían profesores, por ejemplo, un caso más sencillo, que muchas sin ni siquiera leer un trabajo, veían una referencia en Wikipedia, ya era un cero, ¿no? O sea, este trabajo no vale. Y ahora me he dado cuenta que se están repensando, digamos, para que el doctor Lau presente a la Wikipedia como algo que puede servir en nuestra actividad profesional, es que ha habido un cambio enorme, ¿no? Como entendimiento. Entonces, no sé, o sea, puede ser de todo tipo, o sea, pueden ser los docentes. Hace poco escuché una historia de un abogado, por ejemplo, que estaba en contra de un modelo básico del Procomún que no se presenta como Procomún, que es el préstamo bibliotecario, ¿sí? Y lo que este abogado decía, muy tradicional, o sea, muy tradicionalista más bien, es que lo peor que le puede suceder a un autor es que su libro entre a la biblioteca, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchas críticas y hay muchas personas que tal vez no estén muy de acuerdo, pero tampoco hay un conocimiento pues, muy amplio sobre este tema. Y el hecho de ponerle como una nueva etiqueta, digamos el procomún, ¿sí? Esto fue algo que surgió no sé, porque modelos que ya existían desde hace muchos años se vieron como una analogía y una forma de replicarse muy fácil con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Con Internet, por ejemplo. Entonces, puede ser más un problema de etiquetas que, bueno, ni siquiera, porque este señor no tenía razones, pero sí puede ser más un problema de cómo queremos entender el mundo, ¿no? Y lo que nos rodea. Préstamo bibliotecario, algo malo. Bueno, no sé si hay algo más. Bien, ¿cómo afecta el tema de los derechos de autor con con esta temática del Procomún? ¿Hay debates, no, con esta temática? Sí, y tiene que ver un poco con el semáforo, con la analogía del semáforo que hicimos, porque muchas veces, digamos, yo no sé si les ha pasado que buscando contenido que uno esperaría que se encuentre en el dominio público, ¿sí? Que ya fuera un bien común, tiene restricciones de uso, ¿sí? O sea, por el hecho de crear una obra derivada, por ejemplo, fondos antiguos. Algunos servicios, algunas bibliotecas o archivos se han preocupado por preservar, o sea, en el marco de la preservación de documentos, eh, crean unas copias digitales de los documentos y en algunas ocasiones las dejan de acceso público en sus sitios web, ¿sí? Pero licencian esta obra derivada. O sea, el material original estaría en dominio público, pero a lo que accedemos, digamos, no sé si hay algún documento, algún archivo que a mí me interese que esté en Argentina, en Chile o en Europa, el acceso puede estar restringido, digamos, si lo quisiera utilizar para esta presentación, tal vez el tipo de licenciamiento no me lo permitiría. Entonces, eso es una como de los choques que existen en temas de Procomún y derecho de autor y el licenciamiento. Incluso la página de Creative Commons tiene una opción para licenciar en dominio público, pero en esa opción hay una nota que es una recomendación que dice que si lo que va a licenciar está en dominio público, mejor no lo licencie, déjelo en dominio público. Entonces, que es como lo más sensato que podemos hacer.
Bien, aquí Mauricio hace una pregunta. El hecho de que las personas puedan elegir cuáles derechos quieren ceder a una obra, ¿no garantiza una ruta hacia el procomún? Y él agrega, ¿la apuesta tiene que ser dominio público? Eh, ¿Qué fue lo último? No, no escuché lo último. ¿La apuesta tiene que ser con el dominio público? Mm, no necesariamente, pero pues bueno, como mencionaba, el Procomún tiene sus reglas y las licencias son también un tipo de reglas. Entonces, si te quieres meter como al juego del Procomún, tendrías que seguir su juego, ¿no? Sus normas. El hecho que una persona pueda elegir un tipo de licenciamiento para una obra de su autoría, por llamarlo de alguna manera, eh, no impide que, que pueda contribuir con el procomún siempre y cuando siga la norma del procomún, ¿no? O sea, digamos, si yo la licencio con lo más cercano a todos los derechos reservados, pues o sea, no estaría contribuyendo demasiado. Y más si la creación, o sea, lo que licencié, tiene como base un contenido que viene de un acervo común, ¿sí? Entonces, eso dependería como de la libertad que yo o que una persona quiera darle a esa obra con respecto a las licencias, ¿no? Para que otros puedan utilizarlas y reutilizarlas como una persona pues lo hizo en un inicio para generar una obra, ¿sí? Entonces, pues depende, hay que seguir el juego. Y bueno, y pues sobre si es solamente dominio público, no. Digamos, las licencias copyleft también son una alternativa y esa licencia pues tiene tres de las Creative Commons y básicamente dicen prohibido prohibir, ¿no? O sea, digamos, usted tiene que dar una atribución, tiene que dar como la misma licencia y lo que genere tiene que tener las dos licencias anteriores. Entonces ahí igual da un abanico no tan amplio, pero sí más amplio que todos los derechos reservados. Em, También existen otro tipo de licencias que son igual de interesantes, que también pueden contribuir al procomún, y es que son las copy out. Y lo que dicen estas licencias es que usted puede generar un lucro de la obra que está utilizando, que puede ser de mi autoría. Por ejemplo, yo hago esta presentación, la convierto en una charla, se vuelve famosa y esto es una guía para profesionales de la información que quieran observar. Y lo que hago es crear sí, un CD, como la charla de Leonardo Ramírez. Y yo me encargo de distribuir y vender esto. Pero si eso llega a las manos de Mauricio y él quiere igual tener un beneficio de esto, digamos, no sé, como las personas que venden películas de clasificación pirata, ¿no? Así en la calle, puede contactarme y yo le doy un tipo de licencia que dice que Mauricio puede usar mi obra hasta obtener cierto, o sea, un tope de beneficio económico. Si se pasa el tope, tendría que pagarme a mí derechos por esa obra, por ejemplo. ¿Sí? Te dan la opción de hasta comerciar un contenido hasta un límite. Entonces, pues hay alternativas. O sea, puede igual contribuir a lo que quieren hacer otras personas, pero pues también hay garantiza que no solamente quede de beneficio de esa otra persona, sino que también le sirva a muchas más. Aquí otra pregunta. Desde tu trabajo, ¿cómo aportas al procomún? Uf, esa... Bueno, yo, es raro porque lo que hago, yo trabajo en un museo. Sí, yo hace mucho rato no toco las bibliotecas. Y mi trabajo en el museo es igual, es estar a la par con un equipo de investigadores en las curadurías y lo que estamos haciendo es la renovación de las salas de exposición permanente, ¿sí?
Mi trabajo consiste en obtener fotografías que pueden estar en dominio público o que pueden estar todavía en dominio privado y gestionarlos para garantizar que se puedan exhibir al público para que las personas que visiten este museo a futuro puedan ver en ellas como la historia común que tenemos como colombianos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pues, mi aporte profesional en el Procomún es que de alguna manera estoy garantizando el acceso a la memoria colectiva de los colombianos. Muy bien, muy interesante, Leonardo. La verdad que felicitaciones por tu trabajo. A Eh, ustedes. y estoy viendo acá en el sitio que recomendaste de Flickr, de Commons, a muchas bibliotecas. ¿Cuáles serían Ajá. los argumentos de peso para convencer a las bibliotecas si se introduzcan este movimiento del Procomún? El argumento de peso, yo creo que es lo más coherente con su función, ¿sí? Dar acceso. No, sí, es que no, pues puede haber muchas más, pero yo creo que eso es lo que le ganaría a todo. Es básicamente la función que tienen las bibliotecas, poder dar acceso a contenidos. Y si ese contenido no tiene ningún tipo de restricción, ni legal, ¿sí? Ni económico, porque una biblioteca, pues por lo menos aquí en Colombia, no te cobra, a menos de que sea privada, ni de infraestructura, que puede ser físico-tecnológica, pues ¿por qué no? O sea, es una forma de expandir los servicios que ya existen. ¿Sí? O sea, si le puedes dar acceso a una comunidad, digamos, de un barrio o de una ciudad, ¿por qué no al mundo, ¿no? O sea, si igual ya estamos todos interconectados y lo que apuntamos es al acceso al libre acceso, es, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Ya lo hemos hecho los últimos miles de años, ¿por qué no hacerlo ahora que tenemos eh, los dispositivos para amplificar toda esa labor que venimos haciendo desde, no sé, el cuadro que tenía ahí como eh, 1900 años antes de Cristo, más o menos. Eh, bueno, eh, ¿hay algo más? Bueno, Leonardo, ¿Algo? muchas gracias. ¿Quieres hacer un comentario final sobre la charla? Eh, sí, pues lo que me gustaría decir es que ojalá me gustaría encontrar más gente interesada para poder seguir trabajando este tema. O sea, me parece igual muy interesante, me gustaría seguirlo haciendo, pero no tiene mucho sentido hacerlo solo, ¿no? Es como, ¿por qué no lo hacemos entre todos, ¿no? O sea, me gustaría pues que le echaran un ojo al Etherpad, que sería muy bueno tener pues comentarios, opiniones o contribuciones también para continuar con este proyecto y ver pues cómo nos conectamos y cómo podemos obtener beneficios comunes con lo que conocemos y con lo que sabemos hacer y por sobre todo con lo que podemos compartir. Bueno, muchas gracias. Aquí tienes de Aprender TC el espacio siempre abierto para comunicar y expandir tu idea, para generar nodos y para seguir construyendo entre todos, principalmente para hacer una cultura digital más abierta, de una ciudadanía más crítica, que también es uno de los objetivos de este proyecto. Por lo visto, estaba viendo la comunidad europea, muchos países de otros continentes están trabajando y bueno, América Latina, por ahí como siempre, trabajamos muy dispersos y será momento de juntarnos entre todos para el procomún. Claro que sí, Así que bueno, Leonardo, muchísimas gracias a ustedes. y, y ya quedará este video en YouTube. Mañana y entre estos días y pasados estaremos con los materiales del curso para toda nuestra comunidad. Ya saben que pueden encontrar nuestro canal de YouTube.
Así que bueno, nos encontramos hasta el martes que viene y nos vemos en las redes. Muchas gracias, Leonardo, a toda la gente de Colombia por allá, acá desde Luján, Buenos Aires, Argentina. Qué bien, Nos vemos, gracias. muchas gracias. De gestión colectiva como al margen de una regulación eh, pues más fuerte, ¿no? Como el estado del mercado hace que existan muchas personas que no estén muy de acuerdo. Por ejemplo, al principio eh, de mi carrera, recuerdo que habían profesores, por ejemplo, un caso más sencillo, que ¿Cuáles serían las críticas que más se le hacen al movimiento Procomún de diferentes años? pucha, sin ni siquiera leer un trabajo, veía una referencia en Wikipedia, ya era un cero, ¿no? O sea, ese trabajo no vale. Y ahora me he dado cuenta que se están repensando, digamos, para que el doctor Lau presente a la Wikipedia como algo que puede servir en nuestra actividad profesional, es que ha habido un cambio enorme, ¿no? Como entendimiento. Actores por ahí que tienen visiones contrapuestas? Uf, las críticas, bueno, eso sí hay un montón, porque por lo general esto lo relacionan mucho con otros modelos políticos que no son también muy populares y pues porque también el mismo modelo, entonces, no sé, o sea, puede ser de todo tipo, o sea, pueden ser los docentes. Hace poco escuché una historia de un abogado, por ejemplo, que estaba en contra de un modelo básico del Procomún que no se presenta como Procomún, que es el préstamo bibliotecario, ¿sí? Y lo que este abogado decía, muy tradicional, o sea, muy tradicionalista más bien,